Buenas noches, vamos a dar inicio a la revisión de lo que es electrocardiograma, un tema muy interesante y es el último tema que vamos a cubrir antes de la revisión de las preguntas y respuestas del práctica para el examen de la próxima semana. Vamos a iniciar con el anuncio de la Feria de Salud que se viene el 21 de julio, domingo, en la ciudad de Elizabeth. Todos invitados, ¿verdad? Una oportunidad muy grande de participar como voluntario en la feria. Vamos a hablar ahora primero lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón, no sin antes mencionar nuevamente las diferentes capas que forman la pared del corazón. O sea, tenemos de lo exterior a lo interior, el pericardio, que es lo más exterior, formando el saco protector, la capa media, que es el músculo, y la capa interna, que es el endocardio, que es el revestimiento de las cámaras y las válvulas. Entonces, el que nos interesa para esta clase es el sistema de conducción eléctrica que se mueve en la capa media, en el miocardio, ¿verdad? Entonces, el corazón como pieza de ingeniería sería una máquina increíble, que es lo que vamos a hablar este día. Básicamente, el corazón es pura electricidad, ¿verdad? La conducción eléctrica y todos los estímulos que suceden son casi el 70% del componente que activa los miocitos, las células cardíacas, para que tengamos ese ciclo que contrae y relaja. Entonces, el corazón humano diariamente late aproximadamente de 80.000 a 100.000 veces y bombea un aproximado de 2.000 galones de sangre diariamente. Y una persona promedio que llegase a vivir 90 años, ¿verdad? Que ya se ve muy poco, pero si ese fuera el caso, tendríamos ya un acumulado a esa edad de 3 billones de veces, ¿verdad? Que su corazón ha latido y ha bombeado el acumulado de 65 millones de galones de sangre. Entonces, y todo esto sin ninguna pausa, ¿verdad? Eso es lo más impresionante de nuestro corazón. Ahora, la conducción eléctrica básicamente depende de un tipo de célula, que es la célula eléctrica, pero también tenemos el componente mecánico, que es la célula del músculo en sí, ¿verdad? Entonces, ellas forman el cuerpo del corazón, la parte más importante, más gruesa, y contiene filamentos contráctiles que se contraen al estímulo eléctrico. La principal función de estas células mecánicas es contraerse y relajarse, a diferencia de las células de marcapaso, que es la que tenemos en el dibujo frente a ustedes ahora, que son las células eléctricas, ¿verdad? Estas son las que generan el impulso eléctrico, se encuentran básicamente en la parte superior del atrio derecho. Ya vamos a ver específicamente dónde es que está el marcapaso. Y su principal función es mandar estímulos eléctricos rápidos, muy rápidos, y también otra característica que poseen que son automáticas, ¿verdad? Tienen automaticidad y son muy fáciles que transmitan el impulso de una a la otra, siendo la conductividad otra característica de ellas. Nuestro ritmo cardíaco y nuestra frecuencia cardíaca están controladas por ellas, por las células de marcapaso. Entonces, la corriente que se genera ahí es importante para que se produzca este proceso eléctrico que nos interesa esta noche. Entonces, vamos a ver que el impulso fluye en una dirección. Si ustedes ven el dibujo, van a ver que hay unas flechas de color amarillo que se desplazan, en este caso en el dibujo, hacia la derecha y no tienen reversa, ¿verdad? Entonces, el flujo es unidireccional, de manera que la conducción se hace a través del circuito eléctrico y este penetra en el músculo cardíaco. Entonces, resulta de todo esto la contracción mecánica
Y también interviene en este evento un principal elemento que es el calcio. Sin calcio tampoco hay contracción del músculo cardíaco. Ahora bien, si el nodo SA, que está, yo le puse este circulito rojo acá, el nodo SA lo vamos a encontrar como una pequeña masa de células especializadas y se encuentra en la parte superior del atrio derecho, en la parte superior, en la cámara. Recordemos que las cámaras superiores son los atrios y es en el derecho a la entrada de la vena cava superior, donde vamos a encontrar este marcapaso natural. Es ahí donde el impulso comienza y este es el impulso que va a determinar nuestra frecuencia cardíaca. Entonces el seno atrial inicia un impulso autogenerado, dijimos que era automático, y es el marcapaso primario que esperamos que esté entre el rango de 60 a 100 por minuto, que sería su rango normal. Si está arriba de 100 sería muy rápido, taquicardia, y si está abajo de 60 sería muy lento, bradicardia. Sin embargo, van a ver ustedes que personas toleran frecuencias bajo de 60 muy bien y algunas personas también son muy susceptibles cuando son las frecuencias o muy bajas o muy rápidas y les provocan sintomatología que ellos expresan como incómoda. Entonces, ahora veamos que una vez generado el impulso eléctrico, ¿hacia dónde se mueve? Bueno, básicamente, primero se va a mover al, a la cámara contralateral superior, que sería el atrio izquierdo. Eh, Se tiene que contraer ambas cámaras antes de pasar el estímulo a la parte inferior. Entonces, luego la contracción se produjo, el estímulo llega a la zona del nodo atrio, perdón, del atrio ventricular, que sería el otro nodo que nos interesa, el AB. Este se encuentra en el piso del atrio derecho y recibe el impulso, lo detiene momentáneamente y posteriormente lo transmite hacia la zona del haz de His, que sería esta zona de la parte media. El haz de His se divide en dos ramas, una derecha y una izquierda, que continúan en el septum y luego se continúan como un complejo de fibras que penetran ya a lo que es el ventrículo, que serían las fibras de Purkinje. Cuando el impulso eléctrico alcanza el ventrículo, la estimulación del miocardio va a producir un evento eléctrico y fisiológico conocido como depolarización de la célula cardíaca y la contracción ocurre en ese momento. Bueno, el nodo AB, que dijimos que está en la parte superior, también lo han descrito como el guardapuerta del atrio con el ventrículo, ya que es ahí donde se detiene momentáneamente el impulso y de esta manera previene que números excesivos de impulsos del atrio, atriales, entren a la zona del ventrículo. Entonces, alguna pregunta que podría suceder, por ejemplo, alguien podría decir, vea, ¿qué pasa si el nodo SA falla? Entonces, siempre hay una jerarquía de apoyo, de soporte en los marcapasos que ocurre cuando el SA, digamos que se convierte en una zona de estímulo anormal. Tenemos que, por ejemplo, hay más marcapasos en la zona del atrio por fuera del SA que podrían tomar el lugar del SA. También el nodo AB podría generar impulsos propios y luego en la zona ventricular también podría generar impulsos propios, ¿verdad? Que son como los que se conocen como marcapasos de escape. Estos podrían funcionar como por decirlo así, como una sucursal del principal que es el SA. Sin embargo, recordemos que los impulsos que ellos generan lo hacen a menor velocidad, a menor tiempo. Es así que, por ejemplo, el nodo AB, que está acá, podría generar impulsos que pueden ir entre 60 y 40. Si ustedes ven ahí ha bajado 20 de un solo golpe, bajado 20. Y las zonas de la fibra de Purkinje también podrían generar algunos impulsos
y estos podrían andar entre 20 y 60 y 40. O sea, si ustedes ven, se van haciendo más lentos y algunos que ya no son muy compatibles con la función normal del cuerpo, de la homeostasis, porque ya nadie va a recuperarse o sentirse cómodo, probablemente ni siquiera en el estado de conciencia, con un pulso de 20 o 40 latidos por minuto, ¿verdad? Que es demasiado lento. También estos nodos, otra cosa que recordemos es que si reciben inervación nerviosa de lo que es el sistema simpático y parasimpático. Eso le permite a los nodos poder experimentar cambios inmediatos, instantáneos en su frecuencia, como una respuesta fisiológica al cambio en la demanda de oxígeno. Yo al tener más oxígeno, mi corazón probablemente va a latir más rápido y con más fuerza para suplir la demanda que se me está solicitando en ese momento, ¿verdad? Entonces ahí les dejo yo los componentes en este diapositiva. Tenemos el nodo SA que dijimos que se localiza en el atrio derecho. Luego tenemos el nodo AB que está en la parte inferior del atrio derecho. También hay unas zonas que se comunican del SA a la B, que se conocen como caminos internodos o entrenodos. Luego tenemos la zona de las de His, con sus dos ramas, izquierda y derecha. Y posteriormente la continuación del sistema que se conoce como fibras de Purkinje, ¿verdad? Entonces, esto hace que se cubra la totalidad del corazón de arriba a abajo, de superior a inferior. Y es importante también recordar que la sangre siempre es eyectada. Por ejemplo, la conducción está conformada de tal manera que asegura que el ventrículo se contrae en forma sincrónica de abajo para arriba para que el resultado sea una contracción que comienza en el ápex, en la punta del corazón. Y esto es bien importante porque la sangre que se eyecta de esa manera es suficientemente fuerte para que abra las válvulas pulmonares y aórticas que están localizadas en la base de los grandes vasos, ¿verdad? Que abandonan el ventrículo y logramos que se mueva ese flujo de sangre del lado derecho al pulmón y del lado izquierdo al sistema, ya fuera del corazón, ¿verdad? Periférico. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahí. Ahí les dejo algunos otros dibujos que solamente ilustran lo que acabamos de hablar, de los nodos, dónde están las paredes, las fibras de Purkinje, para que lo vayan ubicando ustedes. Ahora, otro término que es importante recordar es el volumen latido y el gasto cardíaco. El volumen latido es el volumen que se mueve en una bombeada de sangre, ¿verdad? En una contracción. Y aceptado es el 72 ml. Ahora, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que movemos en un minuto. Entonces, la fórmula para obtenerlo es bien fácil. Solamente multiplicamos el volumen latido, que sería 72, por el número de frecuencia que tenemos en ese instante. Si pueden ver ustedes, el gasto cardíaco es bien dinámico y no es estático, ¿verdad? En un momento yo puedo tener 100 de pulso, en 5 minutos más tarde podría tener 60 de pulso. Entonces el gasto va de acuerdo a la capacidad de oxígeno que se me demande por la célula y así aumenta, ¿verdad? Vamos a ver que ya con eso en mente podemos ver que yo puedo llegar a mover de 4 hasta 8 litros por minuto de sangre, ¿verdad? Lo que es en el equivalente de un día que he movido de inicio a fin en las 24 horas corridas, probablemente hasta 6.000 litros de sangre he movido durante ese periodo de una vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito de historia y fundamentos del electrocardiograma. Por ejemplo, vamos a ver que el electrocardiograma lo podemos reducir las palabras en tres letras, EKG o ECG. No confundamos el EKG con el electroencefalograma, que es el EEG. Son dos cosas distintas, entonces siempre veamos que tiene que decir EKG o ECG. El electrocardiograma
muy versátil, ¿verdad? Se utiliza en cualquier sitio, en ambulancias, en áreas de emergencia, en cuartos quirúrgicos, en unidades de cuidados intensivos o críticos, o en cualquier habitación de un hospital que queramos tomar un electro, ahí podemos hacerlo. Nos ayuda mucho para diagnosticar patologías cardíacas, personas que han experimentado algún tipo de desmayo o tienen alguna abnormalidad en el pulso o el ritmo. Podemos utilizar este electrocardiograma como herramienta de diagnóstico. Muchas veces también lo incluimos en el examen de rutina de pacientes adultos de mediana edad o adultos mayores o en algunas personas más jóvenes que tienen un antecedente de mayor riesgo de padecer del corazón. Entonces es importante que todo profesional de la salud necesita saber lo básico de lo que es el electro. Por ejemplo, en el caso de los asistentes médicos, la situación es bien básica, para conocer de qué se trata, cómo tomarlo, cómo se ven algunas anormalidades básicas y dejarle el próximo análisis y posterior manejo al médico. Ahora, vamos a ver qué necesito yo para tomar un electro. Bueno, básicamente necesito los electrodos, ¿verdad? Que en este caso vemos la fotografía acá. Los electrodos son colocados en el cuerpo, en la superficie del cuerpo, la piel, y de esta manera ellos captan la actividad eléctrica y luego transmiten el impulso a un osciloscopio que registra de forma gráfica lo que está pasando a nivel eléctrico en la célula. Sea, cada deflexión, cada onda que vemos en el papel del electro o en el monitor, nos va a representar ya sea un momento de polarización o contracción o una repolarización o dilatación en una específica parte del corazón, dependiendo de qué es lo que estamos viendo. También necesitamos el aparato. Aquí les puse una fotografía de un aparato que probablemente sea ya un poquito de más de 5 o 7 años, pero están saliendo cada día nuevos elementos. Algunas veces ya ni se necesita el aparato, sino que hay aplicaciones de computadora que permiten que se tomen directamente a la laptop un electro. El electrocardiógrafo tradicional ha sido un aparato que amplifica las ondas de bajo voltaje que se detectan en la piel a través de los electrodos. Entonces luego se imprime esa actividad. Entonces dijimos electrodos, los alambres, los cables que conectan el electrodo a la máquina y el aparato. Estos electrodos vienen como identificados a través de colores de diferente tono, ¿verdad? Tenemos rojo, amarillo, verde, o también traen las iniciales de letras y números. B1, B2, vamos a ir viéndolo a medida que vamos avanzando en la revisión de hoy. Un aparato que ya lleva mucho tiempo de estarse usando, fue inventado en el 1903, así que ya tiene sus días, ¿verdad? Ahora vamos a ver entonces también qué cosas tenemos que estar conscientes del electrocardiograma. Por ejemplo, en necesidades específicas en los adultos mayores, siempre estemos pendientes de que cuando yo les voy a poner un video a mediado de la clase, para que vean cómo tomamos un electro. Pero siempre es bueno recordar que los adultos mayores son frágiles sus pieles, entonces seamos muy cuidadosos a la hora de colocar y retirar los electrodos para no lastimarlo, ¿verdad? También asistámoslo cuando se acuesten o se levanten. En los niños o personas con alguna discapacidad cognitiva también seamos cuidadosos, expliquémosle de qué se trata en forma sencilla, cuando ya se va a tomar el electro. Les podemos decir que hagan como que están dormidos, que no se muevan para tomar el electro. También niños más grandes, también hay que explicarles que es un procedimiento que no duele, ¿verdad? Los niños son muy a veces ansiosos y creen que todo va a doler, pero decirles que no duele, que no se muevan, que crean que están como dormidos en un momento para tomar en ese momento el electro. Y ya cuando termine todo y no ha habido ninguna anormalidad en la toma, se remueven ya los electrodos y ya terminó el proceso. Bueno. Vamos a ver ahora los diferentes electrodos que colocamos. Tenemos los electrodos del pecho,
que le llamamos precordiales, que son aquellos que tienen la letra V o B pequeña, y básicamente son aquellos que nos dan una vista frontal del corazón, una vista cara a cara. Vamos a asumir que estamos viendo una vista horizontal, frente a frente. Son lo que se conoce como vistas unipolares. Entonces acá tenemos algunas referencias que nos van a servir para colocar los electrodos y son los espacios intercostales. El espacio intercostal es el espacio entre dos costillas y los contamos de la parte superior a la parte inferior, ¿verdad? Cuando en el esternón se le palpa una como elevación, ese es el ángulo de Lewis. Y casi siempre ese ángulo está frente al segundo espacio intercostal, ¿verdad? Más o menos. Y de ahí contamos para abajo, tercero, cuarto. Los dos espacios que nos interesan son el cuarto y el quinto, ¿verdad? Para colocarlos. Entonces, a partir de ahí, vamos a empezar ya a colocarlos del 1 al 6. El B1 lo vamos a colocar en la parte derecha del esternón, en el cuarto espacio. El B2 en el cuarto espacio, en la parte izquierda del esternón. El B4 vamos a colocarlo en el quinto espacio y donde se cruza con una línea imaginaria que viene de la clavícula, de la línea media. Ahí se cruza y ahí ponemos el 4. Entre el 2 y el 4 colocamos el 3. Luego tenemos el B5 que va a estar siempre en el quinto, al igual que el B6. Solamente que el B5 lo coloco en la zona de la línea axilar anterior y el B6 en la línea axilar media, que ya está un poquito, si ustedes van a ver, va a estar ya casi en dirección del hueco de la axila, ¿verdad? Un poquito hacia la parte superior de la axila, pero no retirándonos del espacio quinto. Siempre sobre el espacio quinto. En esta fotografía se ve un poquito mejor la posición de los electrodos, porque una foto de una persona y solamente van a ver ustedes que bueno, tiene lógica decir entonces que por ejemplo, el B1, B2, B3 y B4 nos van a dar una vista frontal anterior, septal del corazón, y en el B5 y el B6 nos van a dar una vista lateral, ¿verdad? Lateral izquierda. Ahora, para aclarar algo, por ejemplo, en la industria de la salud, utilizamos el electrocardiograma de 10 electrodos y 12 vistas para como hacer diagnóstico, ¿verdad? Pero no sucede lo mismo cuando solamente necesitamos monitorear a un paciente su ritmo. Es cuando entonces vamos a utilizar solamente 3 electrodos. Uno que colocamos en la parte superior derecha del tórax, otro en la parte superior izquierda y el otro en la parte inferior izquierda. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, cuando queramos monitorizar pacientes que están en áreas de la emergencia, esperando ser ingresados a la habitación, o también cuando están en manos de gente de primeros auxilios, ¿verdad? Del 911, o los que se conocen como en dar respuesta, ¿verdad? First responders, o los que responden a las emergencias. Entonces ellos utilizan una configuración de 3 electrodos, ¿verdad? Para solamente monitorizar el ritmo cardíaco y la frecuencia. Entonces ahí vamos a ver que básicamente están viendo vistas de 2, 3 y 4, ¿verdad? Serían vistas bipolares. Ahora, los electrodos que están en los miembros, vamos a ver que los tenemos en los miembros superior derecho e izquierdo y en el miembro inferior derecho e izquierdo. Entonces, en este caso, también tienen colores y tienen las iniciales, ¿verdad? En inglés, RA, brazo derecho, LA, brazo izquierdo, RL, pierna derecha y LL, pierna izquierda. La pierna derecha básicamente la ocupamos o la ocupa en la máquina como polo tierra y no la utiliza para hacer ningún tipo de vista. Solamente va a ocupar el brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y la pierna derecha queda como polo tierra. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen miembros amputados? Por ejemplo, alguien que esté con una amputación abajo de la rodilla, podría ser que tengamos que colocar el electrodo en una parte superior al muñón,
que sería probablemente en la parte del muslo, ¿verdad? Si la amputación es arriba de rodilla o más arriba, cerca ya de la zona femoral, de la donde la articulación se junta a la de axial a, a la parte de la pierna. Vamos a ver que ahí probablemente pues, tengamos que colocarlo ya en la zona inguinal, ¿verdad? Si es una amputación muy alta y corta, la zona inguinal. Igualmente sucede para los amputados de los brazos, ¿verdad? Si alguien tiene una amputación abajo de codo, arriba de codo, o muy cerca de la zona de la cabeza del húmero, en la parte del hombro, tal vez tengamos que usar la zona deltoide, ¿verdad? Acá. La cosa es que no dejemos de tomar el electro por estas razones, ¿no? Que si nos pidieron un electro, tenemos que hacer el mejor esfuerzo de obtener el electro. Vamos a ver ahora un poquito de explicación de lo que es el papel de electrocardiograma. Explicar el significado de las líneas laterales y horizontales en el papel. Todo tiene que ver con esto que están viendo acá, ¿verdad? O sea, el electrocardiograma básicamente es hacer diagnóstico de este órgano tan importante que están en la diapositiva en este instante, ¿verdad? Que son cómo están supliendo las arterias coronarias de sangre al corazón y cómo el corazón se está contrayendo con el flujo que tiene en ese instante. Básicamente por ahí va la cosa. Ahora, veamos un poco del resultado del electrocardiograma. Básicamente el resultado son eh, líneas que se imprimen en un papel especial cuando se hace en papel o cuando se hace en el monitor, siempre vamos a ver líneas que forman una cuadrícula, ¿verdad? Se forman diferentes cuadros o cajas. Algunas son pequeñas y otras son más grandes, que tienen un poquito más de color y se ven más intenso el color. Entonces vamos a tener cajas grandes que constan de 5 cajas chiquitas, cada caja grande, ya sea en la parte horizontal como en la parte vertical, ¿verdad? Entonces, la velocidad a la que se desplaza el electrocardiograma estándar es de 25 milímetros por segundo, ¿verdad? El papel graficado nos va a dar líneas horizontales y verticales y estas líneas nos sirven para dividir, como les dije, el papel en cuadros, en cuadrículas, que están formadas de 5 cuadros pequeños, pero cada cuadrito pequeño mide 1 milímetro, ¿verdad? 1 milímetro. Entonces, el cuadro grande va a medir 5 milímetros en horizontal o 5 milímetros en vertical, ¿verdad? La línea horizontal es la que nos va a medir tiempo y la línea vertical es la que nos va a medir voltaje o amplitud. Entonces no olvidemos eso, horizontal es tiempo y vertical es voltaje o amplitud. Muchas veces puede ser que ustedes vean una línea que está caminando plana, quiere decir que no hay actividad eléctrica, pero sí está avanzando en horizontal. Entonces el tiempo está pasando, pero no hay actividad eléctrica, ¿verdad? Entonces esas son dos mensajes. Ahora, me voy a regresar de nuevo acá para que vean que, por ejemplo, un cuadrito horizontal, si se mueve en horizontal, un solo cuadrito equivale a 0,04 segundos. Y 5 de ellos, que sería la cajita grande, 0,20 segundos de tiempo, ¿verdad? Ahora, si yo pongo 5 cajas grandes juntas, es el equivalente a 1 segundo de tiempo que ha pasado, ¿verdad? Digamos que acá hubo una elevación y luego regresó y se quedó el espacio sin actividad eléctrica, pero avanzó 5 cajas grandes. Durante este periodo han pasado 1 segundo. Y luego aquí veamos, asumamos que vuelve a haber una actividad eléctrica de 2 cajas grandes para arriba, entonces podemos decir que hubieron un voltaje de 1 milivoltio para arriba, porque cada cajita grande, perdón, cada cajita pequeña hacia arriba es el equivalente al 0,1 milivoltio. Acá lo expreso también, ¿verdad? Ahora, esta calibración que se llama es una calibración vertical que da la máquina y lo van a ver siempre al principio de un electro. En el video lo vamos a ver mejor, que sale como un rectángulo
al lado izquierdo que mide dos cajas grandes. Es la cajita de calibración. Esta mide 10 milímetros o un milivoltio en altura. Básicamente es un punto de referencia. ¿Qué pasa cuando la línea está plana? Esta tiene un nombre, se llama línea isoeléctrica, y básicamente es un término que describe la línea plana del electro y nos ilustra un estado de reposo de la célula. Quiere decir que no ha pasado nada por ahí, no se ha depolarizado y la línea es vista como plana. Entonces la línea isoeléctrica representa un estado de reposo. Ahora vamos a ver también que, por ejemplo, eh, en los eventos que nos interesan, vamos a ver que hay cinco ondas, pero tres eventos principales. Entonces, tres eventos son captados en onda durante el electrocardiograma mediante la aparición de señales eléctricas que se detectan, ¿verdad? En la máquina y las vemos. Cada una de ellas muestra diferentes partes del latido cardíaco y ya para fines gráficos tienen letras. Tenemos la P, la Q, la R, S y la T. Entonces la primera onda que vamos a ver viniendo de una línea plana isoeléctrica es la onda P. La onda P nos grafica la actividad en el atrio, ¿verdad? De polarización del atrio, contracción del atrio. La segunda, y es la más grande de las ondas que vamos a ver, es la onda que, o el complejo que representa tres letras, la onda QRS, la primera deflexión negativa después de la P de un estado de isoeléctrico es la Q, luego tenemos la R que va para arriba por una deflexión positiva y luego viene para abajo la S. Entonces, esta complejo QRS ve la actividad eléctrica en el ventrículo. Y por último tenemos la onda T, que es la tercera onda de interés, que nos grafica básicamente el retorno al estado de reposo del corazón. O sea, es una fase de reposo del ciclo cardíaco en donde el corazón o el ventrículo en este caso se está dilatando y llenando otra vez de sangre. Entonces, esos son los tres mayores eventos que vamos a ver. Entonces aquí les dejo otra vez, vean esa gráfica y van a ver, por ejemplo, lo que les dije, la depolarización del atrio es la P, la depolarización del ventrículo, el QRS, y la repolarización del ventrículo es la T. Hay algunos también que les gusta ir un poquito más y se fijan, por ejemplo, en el segmento ST, que es el tiempo desde la finalización de la contracción del ventrículo hasta el comienzo de la relajación. Es un periodo bien breve, ¿verdad? El final del complejo QRS y el comienzo de la T. Segmento ST. Ahora, el intervalo QT es un poquito más largo porque incluye todo el tiempo desde que se contrae el ventrículo, desde el inicio de la Q, acá, hasta el final, hasta la zona de relajación del ventrículo. Entonces, es un poquito más largo el intervalo QT. Algunos valores ya están estandarizados y es bueno también recordarlos, ¿verdad? Por ejemplo, la onda P tiene una longitud aproximada de 0,10 segundos, que sería el equivalente más o menos a 2,5 cuadros pequeños. El complejo QRS tiene que ser menos de 11, de 0,11, o sea, menos de tres cajitas pequeñas. O sea, bien angosto a pesar de que se considera el más largo. Vamos a ver este video para que podamos, pero no estoy viéndolo, no sé qué pasó.
Hi there, I'm David. I'm one of the medical students. Thanks for coming in today. Can I just confirm your name and date of birth? Sure, it's James Alexander, 13th of December 1989. Okay, James. I'd like to do an ECG today. It's an electrical tracing of your heart. It's going to involve me placing some sticky pads on your chest, arms, and legs and measuring the electrical activity of your heart. Would that be okay? Yeah, that sounds fine. For this, I'm going to need you to take your top off and just lie down on the couch for me. Is that okay? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Okay, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads, okay? I'm just going to place some sticky pads on. So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you. I'm just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Bueno, vimos el video de la toma del electrocardiograma. Quiero resumir el proceso. Recuérdense siempre obtener consentimiento verbal. Explicarles, le puedo tomar el electro, sí, el aseo de las manos, antes y al final de la toma del electro. Luego el paciente tiene que estar colocado en una posición supina, viendo hacia arriba. Podría estar como los observamos a este paciente a 45 grados, sería una semi-Fowler. Apoyar su cabeza en una almohada, que no cruce las piernas, tiene que estar las piernas sin cruzar, con sus brazos apoyados al costado de su cuerpo. Luego la colocación de los electrodos en la parte precordial, como lo explicamos, los dos en la parte superior, los dos en los miembros inferiores. Luego pedirle al paciente que no se mueva al momento de tomar el electro. Muchos de los eh, récords médicos electrónicos con los que se trabaja tienen la disponibilidad de rotular alguna de las electros si se hacen de manera en la computadora, o también se pueden hacer, si es el electrocardiograma, la máquina solita, se pueden tener que rotular a mano, ¿verdad? Manualmente. Ponerle el nombre, los datos generales del paciente y luego la máquina le va a dar un resultado no confirmado. Lo importante acá es no comentar
si salió bien, si salió mal. Recuerda que los pacientes van a ser siempre curiosos y preguntar, ¿cómo me salió? ¿Está todo bien? ¿Salió algo malo? No dar ningún comentario ni positivo ni negativo, de explicarles que va a ser el médico tratante el que va a comentar el hallazgo. Entonces, solamente hay que fijarse que en el electro no aparezcan lo que se conoce como artifacts, que son algunas líneas irregulares, curvilíneas, líneas ondulantes, que hacen que el trazo se vea un poquito errático, pero lo importante de esto es que no forman parte de la conducción eléctrica que está sucediendo en ese instante, ¿verdad? Pero sí podría interferir con el trazo. Entonces, cuando exista alguna duda sobre la lectura electrónica del electro que acaban de tomar, el asistente médico es mejor que pregunte al médico tratante si la toma fue exitosa. Caso contrario, no retire todavía los electrodos hasta que esté confirmado que no hay artefacts. Los artefacts, como les dije, son líneas ondulantes que podrían ir así, que bajan y suben, que el paciente se esté moviendo, que la piel no se preparó bien, que las conexiones están mal puestas, hay tensión en los electrodos. Básicamente la solución va orientada a la causa, ¿verdad? Una línea plana, como les dije, una línea isoeléctrica, podría ser que alguien esté en paro, pero si el paciente está frente a mí viéndome, obviamente está despierto, algo está pasando, se destrabó un cable se destrabó, el aparato dejó funcionar correctamente. Veamos qué pasa, ¿verdad? Aquí les muestro yo un electro que tenía las líneas ondulantes, ¿verdad? O lo que se conoce como eh, líneas basales ondulantes, wandering baseline, que hay que corregir la causa. En este caso era que el paciente se movía muy prominente cuando respiraba y hay que decirle que trate de moverse lo menos posible y para corregir el error, ¿verdad? También puede ser que se observen líneas con pico, pequeñas o grandes, que nos den una interferencia, como por ejemplo en este electro, acá se ve líneas que podrían simular alguna, como que fuera una fibrilación en algún sitio, ¿verdad? Pero si ustedes lo ven que es una generalizada el hallazgo, como en este caso, probablemente el paciente se está moviendo con bastante fuerza, está temblando, entonces hay que tratar de corregir. Este paciente se estaba moviendo mucho, estaba temblando del frío. Entonces se corrige la causa y se tomó el electro de nuevo y ya se observa un electro sin ninguna interferencia, ningún artefacto. Y es hasta entonces que vamos a retirar los electrodos, ¿verdad? No los retiremos porque caso contrario, si el médico quiere otro, estaríamos obligados a recolocarlos nuevamente los días que quitamos, ¿ya? Esta que ven a mano izquierda es lo que les digo yo que es la calibración de la máquina que da dos cuadros grandes hacia arriba. Usualmente la vamos a encontrar al lado izquierdo y es un milivoltio de referencia, ¿vale? Y también la velocidad sale escrita aquí al fondo, 25 milímetros por segundo, ¿vale? ¿Qué dijimos que 25 milímetros son? Cinco cajas grandes, ¿vale? Como que si yo las contara aquí, vea, 1, 2, 3, 4, 5. Otra forma de hacer diagnóstico es cuando se hace un Holter. Un Holter también es un electrocardiograma, pero dura más tiempo. Puede ser de 1, 2 días, una semana, 2 semanas. Entonces se pueden dar eh, Holter que ahora son más pequeñitos, como el que ven aquí. La gente lo puede entrar por 2 semanas, como que no pasa nada. Y ya después de las 2 semanas se lo quita, lo mete en una caja y lo envía por correo para que se lo analicen y el resultado le llega al doctor, al cardiólogo, a su clínica, ¿vale? Y si hay que discutir algo, ellos le van a hablar al paciente. Entonces eso ya sería un electrocardiograma ambulatorio continuo, ¿verdad? Se llama Holter. Es un procedimiento no invasivo y que es muy efectivo en el diagnóstico de arritmias cardíacas. Así es, si se tiene suficientemente tiempo de colocación, que estamos hablando de días a semanas, y es bien seguro y también es indoloro, ¿verdad? Entonces, hay que saber que el corazón, que dijimos que late mucho,
solo en 24 horas podría ser que el Holter capte hasta 100.000, 120.000 latidos en un solo día. Ahora imagínense si eso sucede por 20 días, 21 días, entonces el médico tiene un margen de hacer diagnósticos bien grande, ¿no? Son, son herramientas bien de mucho valor para el médico a la hora de utilizarlos. Vamos a ver ahora lo que es el análisis en 5 pasos bien fáciles, bien general, ¿verdad? Como si lo hacemos en forma ordenada, utilizando un, un abordaje sencillo, ¿verdad? Que puede ser preguntarnos cuál es el ritmo cardíaco, cuál es la frecuencia, dónde están las P's, el QRS de qué ancho es, ¿verdad? Hay una P antes de un QRS, son cosas sencillas que nos pueden ayudar en el diagnóstico, ¿verdad? Y ver, reconocer qué es lo que nos interesa del. Por ejemplo, en el ritmo cardíaco podría ser que el ritmo vaya, como lo dijimos, de 60 a 100, ¿verdad? Que el ritmo sea regular, las distancias entre las R son iguales. Siempre vamos a encontrar una P antes de un QRS, ¿verdad? Y son idénticas, no cambian, y a las mismas distancias. Los intervalos PR, que van desde el inicio de la P hasta el la elevación de la deflexión hacia arriba en el QRS, y ahí nos va dando, ¿verdad? Entonces, taquicardia cuando es más de 100, bradicardia si es menos de 60. Ya. Ahora, para sacar el ritmo, vamos a ver que tenemos 3 métodos que podemos utilizar. Este método se llama el de los 6 segundos. Básicamente en 6 segundos de tiempo, que serían 30 cajas grandes, contamos cuántas Rs están visibles, las Rs en 6 segundos y lo multiplico por 10, ¿verdad? Esta es una forma rápida y sencilla de sacar la frecuencia cardíaca y la podemos utilizar en ritmos regulares o irregulares, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo, habían 7 Rs por 10, 70, ¿verdad? Rapidísimo. Ahora, tenemos también otro que este se llama la regla del 300. Otros le dicen la regla el de la secuencia. Tiene un par de nombres he visto yo en libros de la secuencia y esta es la regla del 300. Básicamente, la regla, si lo conocemos como la regla del 300, básicamente es dividir eh, el número 300 por el número de cajas grandes que encontremos entre dos Rs, entre dos intervalos RR. Entonces, en este caso, vean este ejemplo que yo les puse acá. Eso sí, yo tengo que delimitar una R de inicio y una R de final. O sea, es entre dos Rs consecutivas. Ahora cuento las cajas grandes que encontré, ¿verdad? En este caso aquí tengo una. Miren, aquí les puse unas flechitas café para que vean. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ese es número 6. Aquí le puse yo. Me va a ayudar a dividir el 300, ¿verdad? Entonces divido 300 entre el número de cajas grandes y me sale 50, ¿verdad? Este también es bien rápido y exacto, pero solo lo puedo usar en ritmos regulares. Imagínense, solo ritmos regulares. Ahora bien, el otro método se llama el método del 1500, que es bien parecido a este, porque nos va a ayudar a dividir el 1500, pero aquí ya no son cajas grandes, sino que cajas pequeñitas, cuadritos. Entonces, entre dos R consecutivas, yo cuento el número de cajas pequeñas y ese valor me va a servir para dividir el 1500, ¿verdad? Entonces aquí me salieron 30, que yo traté de ponerles el mismo ejemplo de arriba para que vean que él es casi parecido. Entonces me salió 30 y ya cuando lo divido el 1500 me salieron 50. Obviamente me salieron los mismos 50 de arriba porque es el mismo trazo. Yo solamente les quiero comparar que aquí se cuentan cajas grandes y aquí se cuentan cajas chiquitas. Este es bien exacto, pero se usa solo en ritmos regulares. Esa pues sería el único observación, ¿verdad? Ahora, ¿qué es regular? Bueno, básicamente es el ritmo, ¿verdad? Entonces el ritmo eh, es el segundo paso, digamos, en el análisis del electro. Entonces, si comenzamos de izquierda a derecha, empezamos a medir las distancias entre las Rs
que van a ir siendo consecutivas una con la otra. Y si las distancias son iguales, entonces yo digo que es un ritmo regular. Pero si las distancias no son iguales, es irregular y es anormal. Todo ritmo irregular es considerado anormal. Luego tenemos la onda P, ¿verdad? Que es la que sigue en el análisis. La onda P dijimos que significa cuando el impulso inicia en el SA y de esta forma depolariza el atrio. El atrio se contrae. Entonces siempre es bueno identificar las ondas P y hacernos la pregunta, ¿verdad? Hay una onda P antes de cada QRS. Son las ondas P similares en tamaño, forma y posición. Y si todas son en apariencia normales. Una onda P tiene que ser un poquito redondita, ¿verdad? Pero en algunos casos podría ser picuda, bien grande, hacia arriba. Entonces eso nos va a ir dando la pauta que son anormales, las ondas P. Aquí, por ejemplo, vemos una onda P bien alta, picuda, ¿verdad? Es anormal. Ahora, el siguiente paso es el complejo QRS, que el complejo QRS es la depolarización del ventrículo y dijimos que tiene que ser angosto, menos de 0.12, 0.11 por ahí. La amplitud sí podría ser grande, ¿verdad? Puede ser hasta 5, 20, per- de 5 a 20 hasta 30 milímetros. Entonces podría ser profunda, si se va la S o R, bien picudas, alta, ¿verdad? El intervalo PR también tiene una duración hasta de 0.20, que básicamente el intervalo PR es eh, lo que consideramos el tiempo que se tardó desde que se inició el impulso en el SA hasta que arriba la zona del ventrículo, el intervalo PR. Ahora aquí vamos a ver los electrodos, ya los habíamos mencionado, los 6 del pecho, los dos superiores y los dos inferiores. Bueno, estos nos van a dar algunas vistas. Dijimos que las vistas frontales son las B1 a B6, pero las B5 y B6 son frontales laterales, ¿verdad? Como que yo me voy un poquito hacia el costado del corazón y lo observo de lado. Las otras vistas, por ejemplo, la 1, 2, 3 nos van a dar otras vistas del corazón. Las 2 y 3 son inferiores. Recuerden este triángulo de Einthoven. Las bipolares son 1, 2, 3. Y la 2 y la 3, ¿verdad? Son inferiores, vistas inferiores del corazón. Al igual que la ABF que en las monopolares, ¿verdad? Acá. Y las vistas eh, laterales, además del B5 y B6, tenemos la 1, que también sale de la bipolar. Acá, cuando la deflexión va de derecha a izquierda. Y la BN, ¿verdad? Todo esto en total nos va a dar diferentes vistas del corazón que nos va a servir para analizar, por ejemplo, en casos de infartos, nos ayuda a ubicar en qué sitio podría estar el hallazgo que nos interesa de isquemia o infarto. Paredes anteriores, laterales, inferiores. Con este conocimiento de qué significa cada deflexión, si es inferior, si es lateral, cara diafragmática, tenemos una respuesta. Vamos a ver ahora lo que son algunas anormalidades generales, por supuesto, con intención de conocimiento para el examen. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, las disritmias del seno son básicamente latidos del corazón irregulares. Pueden ser muy rápidos, pueden ser muy lentos. La morfología de la onda es una morfología normal, una onda P que se ve bien, un QRS que se observa como esperamos que se observe y una onda T también normal. Lo único que va muy rápido o va muy lento, ¿no? Estas se originan del nodo SA. Así tenemos rápido, lento, pero también podemos tener que deje de latir el corazón, que se vea una pausa, ¿verdad? Una pausa. En este caso, yo les puse este ejemplo acá, en donde vemos que desde la última T acá, la línea isoeléctrica se desplaza 12 cuadros grandes, que serían 2 segundos y fracciones, ¿verdad? 2 segundos y fracciones. Si ustedes ven, es una pausa bastante grande. Entonces, sí, luego vemos ya nuevamente un estímulo que vuelva a depolarizar y que produce un ciclo cardíaco, ¿verdad?
una contracción acá. Entonces eso sería una pausa. También podemos ver que la línea isoeléctrica se vuelva plana y no se recupere, como en este caso. Entonces, si vemos esto ya así de forma continua y bien prolongado, aquí son 6 segundos de isoeléctrico. O sea, es una sistolia de 6 segundos. Es- Esta seguía. Yo corté este dibujo porque quería solamente agarrar 6 segundos, pero seguía. Entonces básicamente es un paro cardíaco. No hay ondas identificables en el trazo, solamente plano. Y básicamente se asocia a una inactividad. No hay repolarización de ningún momento. Ahora vienen lo otro que se llama disritmias del atrio. Estas son arritmias que eh, comienzan en el atrio, pero no vienen del SA. Básicamente ¿verdad? Son bien características fuera del nodo SA y podrían ser que sean como focos ectópicos en los atrios. Entonces, tienen algunas características, por ejemplo, la onda P puede tener diferentes formas y configuraciones. Los intervalos PR ser largos o irse alargando hasta que se pierde un aparecimiento de una QRS. Entonces, los complejos QRS sí tienen composición normal. Para fines de la clase, de la revisión, les voy a poner dos ejemplos por cada uno de ellos, dos de la zona atrial y dos de la zona ventricular. Primero tenemos este bien distintivo patrón que se llama en diente de serrucho, que es el aleteo atrial, muy característico, en donde se pueden observar diferentes o múltiples ondas P que vienen en simultáneas una después de la otra, que probablemente sí provoquen una contracción del atrio, hasta el final de la tercera, probablemente esa tercera logre penetrar al miocardio ventricular y se produzca una depolarización en esa zona, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno prestar atención cuando se tiene un electro en las zonas de 2, 3, ABF y B1, que son las zonas donde mejor se observan los aleteos atriales, ¿verdad? Son muy rápidos, podrían ir entre 250 a 300 latidos por minuto. Entonces, ese es lo que se conoce lo que estamos viendo ahí es lo que se conoce como fenómeno 3-1, ¿verdad? Entonces, donde vemos que después de 3 P consecutivas, el tercero logra pasar con éxito y se produce una depolarización del ventrículo y vemos ya la QRS nuevamente. Del aleteo atrás, siempre observar el patrón característico de diente de serrucho. Aquí les dejo otra vista. Podría ser también que hayan como lo que se conoce como fenómeno 2-1, que solamente vamos a ver 2 P consecutivas y luego el tercero se logra ver un QRS. Ahora, el otro es la fibrilación atrial, que este sí es una actividad eléctrica más desorganizada, más errática, que aquí sí resulta pérdida efectiva de la contracción del atrio. ¿Verdad? Muchas veces las ondas P no van a ser muy visibles y son reemplazadas por ondas fibrilatorias que se llaman, que son básicamente como puntas, ¿verdad? Sucesivas, ¿verdad? Se pierde la onda P tradicional que estamos acostumbrados a ver. Los pacientes podrían experimentar esta condición en forma crónica y eso les puede producir un riesgo de que se formen coágulos en la zona del atrio, ¿verdad? Que se produzcan derrames, strokes, muertes súbitas de cardíacas. Algunas los asocian hasta con demencia y muchas veces los cardiólogos van a indicar anticoagulación a estos pacientes para prevenir esas enfermedades, ¿verdad? Esas condiciones. Entonces el resultado de todo esto sería un ritmo cardíaco bastante rápido e irregular y la fibrilación atrial podría dar en un rango de 100 hasta 175 latidos por minuto. Entonces ustedes ven, siempre van a ver que la onda P está ausente sobre la línea basal. La característica también es que el QRS es saber normal en morfología, en forma. El intervalo PR probablemente también no lo vamos a ver.
Y el atrio en algunas ocasiones se va a contraer de forma ineficiente para el propósito que queremos, que es básicamente el atrio es el que pasa la sangre que arriba al corazón hacia las cámaras inferiores, ¿verdad? Una zona de transición del almacenaje de sangre que la pasa al ventrículo, a la cámara inferior. Ahora tenemos estas lo que son las disritmias ventriculares. Estas disritmias ventriculares son también anomalías en el ritmo normal de la actividad eléctrica que está sucediendo en el corazón, pero lo vamos a ver en las cámaras inferiores, los ventrículos. Muchos expertos en la materia, que serían los cardiólogos, siempre asocian una gran porcentaje de muertes súbitas cardíacas que ocurren cada año, que algunos le ponen hasta un valor numérico que sería más o menos 300.000 a 350.000 muertes al año en los Estados Unidos, se las atribuyen a las disritmias del ventrículo, ¿verdad? Y especialmente un tercio de ellas son atribuidas a la fibrilación ventricular. Entonces vamos a ver que las disritmias se originan en la zona del ventrículo por abajo del haz de His. Entonces, características que tienen ellas son que, por ejemplo, la onda P no se observa porque queda oculta en en la anomalía que está pasando en el ventrículo. El complejo QRS va a tener una apariencia bien irregular, bien bizarra, bien ancho. Habíamos dicho que tiene que ser el angosto, no tiene que ser de menos de 0.12 o 0.11 o menos. Se va a ver bien abierto, mayor que eso, ¿verdad? Acá tenemos, por ejemplo, eh, la taquicardia ventricular. En el ritmo ventricular existen otros nombres que se observan en la literatura médica, ¿verdad? Ahí tenemos, por ejemplo, uno que se llama, que lo ponen como PVC, es el complejo ventricular prematuro. También hay otro ritmo que le llaman agonal, ritmo idioventricular, ritmo ventricular acelerado, pero eso ya es más que todo, ya terminología que se usa más para los médicos internistas o cardiólogos, pero se los menciona para que vean que estos grupos tienen más de una composición de síntomas y hallazgos electrocardiográficos. Algunos de ellos podrían ser muy similares, pero lo que cambia en ellos es la frecuencia del ritmo, ¿verdad? Veamos esta taquicardia ventricular que también se menciona mucho en los exámenes. Por ejemplo, es una disritmia potencialmente letal, ¿verdad? Que se caracteriza por ser organizada en una actividad eléctrica de disparo rápido que está sucediendo en las cámaras inferiores, en los ventrículos, ¿verdad? Puede, en la gran mayoría de casos, eh, poner la perfusión en riesgo y muchas veces podría llevar a un paro cardíaco, ¿verdad? O que la taquicardia ventricular se convierta en una fibrilación ventricular. Muchos pacientes podrían tenerla y no palpársele pulso periférico, a lo que se conoce como taquicardia ventricular sin pulso, ¿verdad? En este caso ya sería una emergencia médica que podría requerir cuidado más avanzado o desfibrilación, ¿verdad? Son disritmias cardíacas que amenazan la vida de los pacientes, ya que en vez de una contracción ventricular efectiva, estas son reemplazadas por contracciones rápidas, muy rápidas, que son inefectivas. Básicamente el corazón está como sacudiendo, o sea, como que fueran espasmos. Y esto nos lleva tarde o temprano a una ineficiente perfusión de nuestros órganos que necesitan que esa sangre esté llegando oxigenándole. Ahora vamos a ver estas características. Si las ven acá, es una QRS bien amplia. Es bien organizada porque tiene casi las mismas distancias en las puntas de las R's. Asumimos que estas son R's, las puntas de R. Se ven bien consecutivas. Ahora bien, esto podría pasar a lo que dijimos, a una fibrilación ventricular, ¿verdad? Lo que se conoce como BFib. Acá también las cámaras inferiores o ventrículos
están sacudiéndose, básicamente. Se están sacudiendo como que fuera un espasmo. En vez de contraerse, se sacuden, ¿no? Esto sucede porque demasiadas señales de polarización eléctrica arriban a esa zona o están sucediendo en esa zona, lo cual disminuye de manera efectiva las contracciones rítmicas del miocardio. Entonces, básicamente son espasmos caóticos con ningún pronóstico bueno en el inmediato del paciente, ¿verdad? Muchas veces la BFib o fibrilaciones ventriculares son disritmias letales que podrían para el paciente resultar en una pérdida rápida de la conciencia, que no tengan pulso, muerte cardíaca si no hay tratamiento de emergencia. Entonces, muchas veces cerca del 70% de los pacientes que tienen paro cardíaco es porque han experimentado una fibrilación ventricular, ¿verdad? Y sin tratamiento clínico, médico, la muerte clínica de un paciente podría venir en cuestión de minutos, ¿verdad? Por eso es eh, que la fibrilación ventricular tiene que ser descubierta, diagnosticada y tratada rápido, ¿verdad? Entonces aquí son cosas que pueden suceder en cuestión de minutos y si esto sucede sin testigos, por así decirlo, que el paciente se encuentre solo en una habitación, podría fallecer, ¿verdad? Pero si tuviese la suerte que estén cerca de una persona y si esa persona, al contrario, está preparada con un curso de CPR o de más avanzado conocimiento de resucitación cardiorrespiratoria, podríamos decir que esa persona está en su día de suerte, ¿verdad? Dios lo bendijo ese día y va a tener una recuperación pronta, ¿verdad? Y llamar al 911 si lo más inmediato posible. Entonces yo estoy más que seguro que ustedes, como parte de su trabajo, les van a pedir que saquen un curso de CPR y ahí les van a volver a tocar lo que hemos hablado esta noche y un poquito más de cómo dar maniobras estando solo, estando con otra persona, porque sí son requisitos del trabajo, a tener la cartita o la tarjeta de que tenemos conocimiento de CPR para poder trabajar en un sitio. Entonces, no olviden este trazo que se llama, o el intervalo que se llama intervalo RR, que básicamente es lo que tomamos de dos R consecutivas, que lo vimos que nos puede servir para muchas cosas, ¿verdad? Para ver si un ritmo es regular, si contamos las cajitas pequeñas, si contamos las cajas grandes, todo eso nos puede servir para sacar frecuencias cardíacas. Entonces ese es el intervalo RR. Bueno, eso les traía esta noche. ¿Tienen alguna pregunta de lo que es el Ok, electrocardiograma? ok, profesor, ¿alguna duda o comentario? Yo tengo una pregunta. Sí, El BMI, ¿por qué a veces se usa para hacer un electro? Porque en el trabajo donde yo trabajo, en la clínica, normalmente si nosotros nos ponemos el BMI, o sea, antes de hacer el electro, no nos deja hacer el electro sin el BMI. ¿Por qué se usa el BMI? ah, fíjese que el BMI, bueno, yo no sabía que se lo pedían para un electro, el BMI. Básicamente el BMI, recuérdense que lo hablamos de los signos vitales, que el BMI era el índice de masa corporal, ¿verdad? Que Debe lo ser un utilizamos seteo de la máquina donde ella trabaja que tiene incorporadas esas informaciones que hay que ponerlas. Sí, probablemente porque como parte de es usando como estadística, ICLEN, es Sí, usando como el e-clinicus. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el electro, ¿verdad? Nos pide, el vamos a suponer, BMI. sí. el BMI, nos preguntan el BMI, el talle, el Oh, sí, nombre, sí, todo sí, eso. sí. Sí, eso no pregunta eso. Por eso que yo estoy preguntando que por qué entonces se tiene que usar, tal vez por el peso de cada Sí, paciente. Ok. sí, podría ser como, más que todo podría ser como información estadística médica que asocie condiciones del corazón, básicamente para estadística, porque recuérdense que yo les hablé también del BMI que lo estaban usando
no solamente como para saber si alguien está en peso ideal, sobrepeso o obesidad, sino que también cuando el BMI está por arriba de valores de peso ideal, cuando también la circunferencia del abdomen, ¿se acuerdan que les dije 35 pulgadas en mujeres, 40 en hombres? Que son aquellas sobrepesos asociados a problemas médicos, que estaba la hipertensión, la diabetes, factores de disfunciones hepáticas, todo eso. Pero yo Exacto. creería que es básicamente como parte de estadística, Sí, de identificación del paciente, sí, y además, profesor, agregarle que en muchas oficinas con ese programa, el sí, médico cuando ya ve al final el paciente que ya le han hecho su electro, sus estudios de laboratorio, más los datos que tiene, entonces dice, bueno, usted tiene su índice de masa corporal está un poquito alto, tiene esto, el sí, electro está bien, y es por eso, es que lo usan para ya hacerle una evaluación final y explicación de su caso. sí, sí, sí. Eso pasa. ¿Alguna otra pregunta, Mariana? No, ya Ah, sé, ok. ese era todo. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, profesor, agradecer e informarle al grupo que la próxima semana entramos ya en el proceso de revisión final y pedirle permiso al grupo que se va a hacer todas las clases corridas para el próximo martes. Corrida. No vamos a tener clase el jueves, simplemente el martes se hace toda la clase, así que va a ser un poquito más larga, pero por lo menos ya, porque